7 minutos de la tarde y continuamos con más Designada en Particular. Y hoy tenemos, como les comenté al principio del programa, un invitado muy especial desde Colombia, pero venezolano, caraqueño de nacimiento, maracucho por nacionalización y ahora viviendo en Colombia, el señor Alejandro Quiñones, quien es especialista, consultor en finanzas, en economía, es asesor de empresas, asesor también de particulares, con una filosofía que yo conozco de hace muchísimos años, que hemos trabajado juntos, hemos hecho algunas cosas interesantes acá en Maracaibo, y basado siempre en las ideas de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Eso ha sido como su libro de cabecera y ha venido desarrollando todas unas teorías y todos unos fundamentos en finanzas que son muy interesantes, y hoy quise invitar a Alejandro para que compartiéramos esas 7 claves para potenciar las finanzas en el 2024, como les explicaba. El tema de las finanzas cada vez cobra más auge, muchas de las personas que están emprendiendo, son muchas las personas que en este momento se están dedicando al libre ejercicio profesional, son muchas las personas que están haciendo cualquier tipo de transacciones y de negocios, pero sin educación financiera es complicado poder permanecer y que ese negocio, ese emprendimiento, esa labor que estás ejecutando sea perdurable en el tiempo. Alejandro, bienvenido a Sin Nada en Particular, hermano. Un placer tenerte con nosotros hoy esta tarde. Hola Angels, bueno, para mí de verdad un gusto y un placer, primero, estar en tu espacio. Segundo, después de tanto tiempo, ya no recuerdo cuando estuve en una entrevista en una emisora en Maracaibo, pero bueno, quiero enviarles también un abrazo a todos quienes nos escuchan, y un abrazo a Maracaibo, que obviamente tengo muchísimo que agradecerle desde aquí de la distancia, pero mi corazón siempre está allá. Así que, Angels, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a hablar del tema que a mí me apasiona, que es el tema financiero y que nunca pierde vigencia, que yo creo que al contrario toma cada vez mucha más fuerza y más relevancia e importancia. Mira, Alejandro, mucha gente piensa, o mucha gente pensaba, mejor dicho, porque eso ha venido cambiando con el tiempo, que cuando hablamos de finanzas eso únicamente era para especialistas, para empresarios, para banqueros, para las personas que se tenían que encargar, tú sabes, del manejo de las economías, de las empresas, de los países, de las grandes corporaciones. Pero resulta que desde nuestras abuelas, que yo siempre he dicho que mi abuela tenía un magíster en finanzas por la manera en que ella repartía lo que hubiese entre los 9 muchachos que tuvo, y ya por allí son principios económicos y principios de Claro. finanzas, la manera en que tú te estructuras para, por ejemplo, el presupuesto familiar, ya eso son finanzas. Pero, ¿desde cuándo la gente ha comenzado a entender, a estudiar y sobre todo a poner en práctica los conceptos financieros, Alejandro? Yo creo que desde hace algunos años hacia acá, por ejemplo, con el caso muy peculiar de Venezuela, donde un porcentaje importante de la población ha tenido que buscar el reinventarse, el emprender, el hacer su empresa, definitivamente con el emprendimiento o con la creación de una empresa viene en paralelo el hecho de que tú manejes la parte financiera. Porque en mi caso, en mi experiencia, he visto muchos emprendimientos con unos conceptos espectaculares, con unas ventas impresionantes, pero que han quebrado o que se han ido a cero por la falta de conocimiento en el área financiera. Ese es un punto uno. Punto dos, también las personas que trabajan para empresas se han dado cuenta que a diferencia de hace 40 o 50 o 60 años atrás, donde nuestros padres podían sentirse protegidos o resguardados por una empresa, hoy en día no es así. Independientemente que hoy tengas un salario, sabemos que no existe nada más inestable que un puesto en una empresa, porque en cualquier momento, ya sea por la tecnología, ya sea por la reducción, ya sea por lo que tú quieras, puedes verte despedido. ¿Ok? Entonces, creo que cada día las personas hacen mucha más conciencia de la importancia del hecho que significa el tener control y responsabilidad sobre tus finanzas, porque quieras o no, Angels, tienes que manejar el dinero. Hay una frase de Robert Kiyosaki que lo nombrabas que me encanta, y dice, tú puedes ignorar el dinero, pero no puedes ignorar las consecuencias de su desconocimiento. Entonces, Así es. independientemente del punto en donde te encuentres, tienes que aprender a manejar principios que te permitan poder avanzar en lo financiero, porque al fin y al cabo todos manejamos dinero.
Fíjate, Alejandro, el tema de hoy, el tema que vamos a conversar el día de hoy son las 7 claves para potenciar las finanzas en el 2024. Yo Ujú, quisiera, primero que nada, porque tenemos que irnos en breve a identificar y no quisiera que se cortara el punto, ujú. dar una pequeña introducción sobre la importancia. Mucha gente piensa, bueno, pero es que si yo gano lo que gano y apenas me alcanza para vivir, ¿cómo es que yo puedo pensar en inversión? ¿Cómo es que yo puedo pensar en un ahorro? ¿Cómo es que yo puedo pensar de repente, no, mira, yo voy a hacer el potecito para el carro, voy a hacer el potecito para las vacaciones, si con lo que yo gano apenas me alcanza? Y son algunos de los paradigmas que yo quisiera que rompiésemos hoy, Alejandro, porque es importante que la gente entienda que la educación financiera va más allá de lo que tú ganas mensualmente. Totalmente, has dicho algo clave y yo quiero comenzar allí. Muchas personas cuando, por ejemplo, hoy a esta fecha piensan en el 2024, piensan en, oye, ¿qué tengo que hacer para ganar más dinero? El tema es que el éxito financiero o el avance en este tema no solamente depende de la cantidad de dinero que tú ganas, sino depende de una serie de factores y de aristas que vamos a estar tocando para que te des cuenta de que es un bosque completo, no es el árbol nada más del ingreso, es un bosque que tiene varios árboles y que cada uno de ellos de forma equilibrada tienen su importancia. Entonces, claro, este tema quiero que lo ahondemos y que cada uno de los pasos en donde vamos a estar hablando un poco sobre cada uno de ellos, veas que definitivamente es un tema completo de varios puntos que tienes que desarrollar para poder avanzar en el 2024 y tiene mucho que ver con la parte de organización y la parte de hábitos. Entonces, vamos a hablar también de ese tema que incluso va mucho más allá de únicamente el hecho de ganar dinero. Así es. Bueno, nosotros vamos a hacer la primera pausa del programa, vamos a identificar, escuchamos música y regresamos en breve con más de sin nada en particular. Hoy, las 7 claves del fortalecimiento financiero para el 2024 con Alejandro Quiñones. Hoy ya regresando con Alejandro Quiñones, 7 claves para fortalecer tus finanzas en el 2024. Y ahora sí, Alejandro, vamos a entrar en materia corrido. 7 claves. ¿Cuál sería la primera, la clave que para ti es más importante de todas, de las 7 que nos va a dar? Tú sabes que cuando comencé con todo este tema de la parte financiera, hace unos 8 o 9 años atrás, dando charlas, cursos, etcétera, comenzaba siempre con la parte tangible, ¿no? Con lo que uno mide, la parte de los ingresos, los gastos, el ahorro, etcétera. Pero en el tiempo me di cuenta que la parte más importante es la mentalidad financiera, el fortalecer el tema de la mentalidad, porque incluso te cuento que he visto, por darte un ejemplo, personas que tienen buenas negocios, buenos emprendimientos en mano que generan dinero, pero hay algo que les dice que o ellos no se sienten bien ganando dinero. Entonces, claro, un poquito avanzando en el tema, me he dado cuenta que hay muchas personas que lamentablemente tienen muchas creencias negativas con respecto al dinero. Ok. Desde lo que aprendimos en casa, o sea, aquella frase de repente de que yo soy pobre pero honrado. Siempre digo eso Ajá. porque yo no sé que tiene que una cosa con la otra, ¿no? Conozco gente pobre y rica, honrada y no. O sea, una cosa no Exacto. frela con la otra. Entonces, el poder identificar desde el principio cuáles son esas creencias, esos paradigmas, esos pensamientos que están ligados hacia el dinero es vital. ¿Por qué? Porque realmente eso va a hacer una gran diferencia en tus resultados. El hecho de que tú te sientas cómodo con el dinero. Yo he conocido personas que me han confesado, Alejandro, a mí me enseñaron cuando pequeño que cuando yo veía a alguien con un carro bonito, seguramente se lo había robado a alguien, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, nuestros padres, bueno, Son creencias, claro. desde sus creencias, lamentablemente, muchas veces nos educan y nos forman dentro de creencias que no son. Entonces, si nosotros no comenzamos a hacer conciencia de ello, a darnos cuenta exactamente de cuál es nuestra relación con el dinero, oye, va a ser muy complicado avanzar porque vas a encontrar una vara, un tope, un techo en donde inconscientemente tú dices, "Ay, yo no puedo pasar de aquí porque me siento Así es. mal, porque no, ¿sabes? Entonces empiezas a qué? Como consecuencia, a autosabotearte. Entonces, fíjate lo importante, y tú como psicólogo lo sabes mejor que yo, lo importante del hecho de comenzar a darnos cuenta exactamente de cuál es esa relación y esos pensamientos que tienen que ver o que están ligados o relacionados al dinero.
Eso es importante lo que estás diciendo, porque primero es la clave, ¿no? Ve, Ujú. la forma en que tú percibes el dinero, lo que para ti representa el dinero hay gente que lo ve como, como un simple mecanismo de transacción, un mecanismo de intercambio transaccional. Correcto. Y eso es simplemente lo que yo doy a cambio de que me entreguen un bien. Así como anteriormente existía el trueque, hoy en día el billete representa lo mismo y son vales que te representan un valor y de tanto y tú acumulas para poder hacer esa transacción. Correcto. Otros ven el dinero inclusive como una energía. Hablan que es una energía, Así es. algo que tienes que dejar que salga para que entre. Inclusive yo he escuchado tantas reflexiones y tantos conceptos sobre el dinero, que hay uno que me pareció muy particular y muy interesante, que Ujú. dice que si tú estás encerrado en una habitación y de repente quieres abrir una ventana para que entre aire, tienes que abrir una puerta para que el aire circule, porque si no, no vas a tener fresco. Entonces, así tienes que manejar el dinero, abrir la puerta para que salga, para que así mismo pueda entrar. Ahora, la Totalmente. pregunta está, tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que entra, Alejandro. Por supuesto, por supuesto. Obviamente, a ver, yo creo que de principio tienes que entender que al final el dinero es un medio. Soy las Uh personas -huh. que piensan que no es el fin, o sea, qué triste. Y hemos escuchado frases como, oye, esa persona tiene es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Así es. No creo que el objetivo en la vida sea el dinero propiamente, pero sí creo que es un medio y es un medio importante. Por lo cual tenemos que, uno, identificarlo, hacer conciencia de que está allí. Así es. Dos o tres, el aprender a manejarlo y a entender que es un medio. Un medio que me permite, ¿qué? Me permite llegar del punto A al punto B. Bien, me permite de repente, oye, tener unas vacaciones con mi familia y pasarla bien, y compartir, y sumar recuerdos a la memoria. Y, o sea, ¿sabes? Y obviamente eso, en el medio está el dinero. Entonces, Exacto. si yo comienzo un poquito a armonizar esa relación con el dinero, a entender que no, el dinero per se no es ni bueno ni malo, ¿ok? Depende de Ok. cómo de cómo tú lo uses. Voy a comenzar a sentirme mejor con el tema del dinero y entender que sea poco o mucho lo que yo tengo en las manos, es un medio y tengo que comenzar a manejarlo responsablemente. Es decir, Muy oye, bien. mira, esto no se trata de gastármelo todo, no se trata de ser miserable tampoco, sino se trata de equilibrio. Es decir, Exactamente. con dinero en mano, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? ¿Quién puedo beneficiar? ¿Cómo puedo vivir mejores experiencias con el dinero o con el dinero en el medio? Es decir, a partir de allí, creo que comenzamos un poquito a establecer ese punto A desde el punto de vista mental, Uh -huh. para poder avanzar en todo lo que viene, ¿no? En todos los tangibles. Ok, vamos a comenzar a despejar preguntas, Alejandro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo rompo el paradigma que mucha gente tiene? Dice, bueno, y habrá gente que nos está escuchando en este momento y dirá, bueno, sí, pero es que es muy fácil decirlo porque de repente tú ganas $3,000 y gastas 1,500 y tienes 1,500 para ahorrar y yo lo que gano son $500. ¿Cómo romper el paradigma de que a pesar de que tu ingreso sea alto o bajo, tú tienes la capacidad de poder reinvertir parte del dinero o poder ahorrar o poder programar tus gastos para no tener que estar pasando necesidades? Excelente. ¿Cómo hago yo para poder partir dentro de esa educación financiera? Hay dos vías en función de mi experiencia. Hay dos vías en las que te pueden ayudar. Primero, olvidarte en sí del dinero y entender el dinero como un medio para lograr objetivos, metas y crear un plan de acción para ir del punto A al punto B. Es Ok, decir, cuando tú te olvidas como objetivo, como fin, el dinero y dices, bueno, yo quiero cambiar el carro, por darte un ejemplo. El carro que tengo me lo reciben en tanto aproximadamente el precio de mercado y yo tengo que colocar tanto. Ok, ¿qué voy? Ese es el objetivo. Ok, ¿cómo divido eso en metas, en meses y cómo creo un plan de acción para poder generar ese ingreso? Mira que lo hago con el pragmatismo de lo que significa un objetivo. Bien, exacto. donde obviamente sabes que el dinero es importante. Ese es punto uno. Esa es una vía, una puerta. La Ok, segunda puerta es la parte de los valores. Es decir, ¿qué para ti te ayudaría el dinero en tu vida? Por ejemplo, oye, el dinero me daría más libertad para compartir con mi familia.
Ah, perfecto. Entonces, fíjate cómo estás uniendo el dinero a un valor que para ti todos, tú como psicólogo lo sabes, todos tenemos una estructura de valores diferente. Exactamente, ¿Ok? exacto. Ah, pero si yo uno el dinero junto a un valor que para mí represente o sea importante, entonces eso me puede motivar a avanzar, a tener logros significativos con el dinero, porque para mí el fin no es el dinero, sino es poder tener un porcentaje mayor de ese valor que para mí es importante. Correcto. Mire, eso está interesantísimo, Alejandro, y vamos a seguir deshojando la margarita. A esta hora tarde continuamos conversando con Alejandro Quiñones, las 7 claves para el fortalecimiento, lo que tiene que ver con potenciar nuestras finanzas en el 2024. Me gustaría ir enumerando, Alejandro, las claves. Si te dijera, mira, Alejandro, dame una receta, dame un checklist de las cosas que tengo que hacer. Ya hablamos de una que es la percepción, mejorar la percepción que tenemos sobre el dinero. Eso es importantísimo. ¿Cuál sería la segunda clave? Bien, en función de mi experiencia, el otro tip o ítem importante dentro de todos estos pasos es el tema del control de gastos. Es Ok, muy importante el control de gastos porque, oye, el 95% de las personas no llevan una relación de gastos. Entonces, me pasa esto típico, ¿no? Me siento con mis clientes y entonces comenzamos a hablar del tema de gastos. Me confiesa, mira Alejandro, te confieso que yo no llevo una relación de gastos, pero todos los gastos están aquí en mi cabeza, ¿ok? Entonces, cuando comenzamos a hacer esa relación de gastos a 30 días, hacemos un cierre el día 30 y nos volvemos a sentar. El 99% de los casos, el monto real de gastos dista totalmente del monto que ellos tienen en la cabeza con respecto al tema de gastos. Entonces, fíjate, totalmente. tener un control detallado de gastos es vital y eso no tienes que ser contador ni administrador para hacerlo. Yo la recomendación es que una hoja Excel o una hoja blanca y un lápiz puedas comenzar a anotar todos los gastos en los que incurres. ¿Por Así es. qué? ¿Por qué? Fíjate que imaginemos que una casa normal haciendo mercado en el mes te gastes entre una cosa y otra $500 en mercado, pues entre una Ok, cosa y otra. Eh, Casi en todos los casos, mis clientes hacen una disminución por lo menos de un 10%, porque se dan cuenta que entre una cosa y otra, si compran la salsa de tomate en otro sitio un poco más barata de la misma marca o si hacen este tipo de cambio, pueden hacer una disminución de un 10% que para $500 significan $50, pero $50 al año significan $600. así Yo te es. puedo mostrar herramientas o instrumentos de inversión en donde esos $600 en 10 años, en 15 años, se pueden convertir en un monto bien interesante. Entonces, es un poquito para romper el paradigma del hecho de que nadie se atreve a invertir porque no cuenta con capital. Si desde el tema de gastos, disminuyendo un 10% que ustedes radio escucha, saben que perfectamente haciendo algunos ajustes pueden lograr ese 10. Imagínate lo que puedes alcanzar en un tiempo, en una cantidad de años determinado con un instrumento de inversión. Fíjate el hecho de poder avanzar en lo financiero solamente haciendo algunos cambios que sean beneficiosos dentro de la parte financiera. Eso es interesantísimo, Alejandro. Entonces, vamos a ir anotando Sí. en la lista. La percepción que tengo del dinero es una de las que tengo que cambiar, de cambiar la creencia. La Ujú. segunda es llevar un control de gastos, hacerme yo una lista, un checklist de cuáles son mis gastos fijos mensuales y ver en dónde puedo estar ahorrándome dinero, bien sea a través de comprando productos en lugares donde esté buscando mejor precio o simplemente también estableciendo acuerdos. Por ejemplo, bueno, no tenemos para comer todos los fines de semana en la calle, Por vamos a ejemplo, comer cada 15 días y ahí lo vamos a estar ahorrando, por ejemplo, 20, $30 mensuales. por Y ejemplo. todo eso comienza a sumar, ¿no? Y luego eso lo puedo Exactamente. exponer, lo potencio a 12 meses y ahí tengo un resultado. Exactamente, exactamente. El tercer punto para que vayan no notando es el incremento continuo de la parte de los ingresos. Es decir, yo le enseño a mis clientes a que cada 3 o 4 meses se hagan la tarea o el objetivo de aumentar por lo menos un 5% los ingresos.
Ok. identificando eso que tú sabes hacer, buscando nuevas alternativas en la parte de ingreso, diversificando en lo que tú haces. Y fíjate que cuando yo hablo de diversificación, no me refiero únicamente a que tú hagas algo distinto a lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, en mi caso, en lo financiero, yo tengo varios tipos de ingresos. Si bien el sector en donde yo estoy es el financiero, ¿ok? Yo tengo varias fuentes de ingresos. Por ejemplo, tengo un libro en físico. Por cada vez que ese libro se vende, yo tengo un ingreso en específico. Yo Exacto. tengo asesorías personales. Entonces la persona que quiere comenzar a organizar sus finanzas me contrata y eso es un ingreso. Yo tengo acompañamiento en el tema de inversión. Fíjate cómo dentro de lo que yo hago, yo puedo comenzar a reinventar dentro del mismo sector y poder crear nuevas fuentes de ingresos. ¿Para qué? Para mantener ese ingreso en la alza. No me puedo estancar. ¿Por qué? Porque Así es. tenemos un fantasma de la inflación, tenemos una serie de factores que hacen que el dinero pierda valor. Por lo tanto, para mí debería ser un objetivo cada 3 o 4 meses, oye, aumentar $50, $60, $100. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando del hábito de Así es. poder comenzar a crear pasos que me permitan aumentar ese ingreso. Muy bien. Paso número 4, clave número 4, Alejandro. Ahorro y partidas. Es decir, tenemos que comenzar a trabajar en función a cómo trabajan las transnacionales, en Ok. ahorro y partidas. Es decir, del ingreso que tengo, yo tengo que comenzar a aprender a hacer apartados. Es decir, un 5% va para el pote de tal, un 5 va para esto, un 5 va para esto. Si yo trabajo en función a ahorro y partida, que es lo que nuestras abuelas hacían con los sobres, ¿ok? Entonces, yo voy a poder avanzar en lo financiero de forma mucho más organizada, cosa que Así no es. hacemos. Bien, por ejemplo, nos vamos de viaje, entonces la raspamos la olla, entonces todo el capital que teníamos, entonces lo usamos en el viaje porque no lo hicimos con tiempo, porque no lo organizamos con tiempo. Entonces imagínate que yo el próximo diciembre quiero hacer un viaje y ese viaje cuesta, por darte un ejemplo, $7,000. Bueno, ¿qué tengo que hacer desde hoy hasta allá para poder Correcto. crear un apartado, ¿ok? Que yo pueda ir llenando hasta cumplir esa meta e irme de viaje y que ese viaje no afecte y no descalabre mi parte financiera. Esa es Correcto. la forma más inteligente de poder trabajar en lo financiero. Ahorro y partidas. Número 4. Muy bien. Número 5, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos Buenísimo. número 5. Número 5, deuda y pasivos, ¿ok? Ok. Trabajar un poquito en la disminución de las deudas tóxicas, esas deudas que los pagos salen de mi bolsillo y Ok. poder entender que no se trata del tema de la deuda como tal, per se, sino se trata de quién la paga. La pregunta no es si Exactamente. tengo deudas o no, la pregunta es quién la paga. Si sale del bolsillo de otro, es una deuda buena. Si sale de mi bolsillo, es una deuda mala. Obviamente, por tema de tiempo, no me extiendo aquí. Pero bueno, ese es el punto 5. El punto 6, creación de activos. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablo de activos, lo que normalmente la persona piensa es comprarse un apartamento y arrendarlo. No, activo es cualquier cosa que me genere ingresos. Para mí, mi cuenta en las redes es un activo, porque a través Claro. de mi cuenta en redes yo puedo generar clientes dentro de lo que yo hago. El libro para mí es otro activo, ¿ok? Un curso que yo pueda crear, compactar y venderlo de forma digital es un activo. Entonces, Así fíjate es. que hay muchas alternativas hoy en día que te permiten crear activos desde cero. Punto 6. Total. Y ¿Mm? punto 7, el tema de creación de inversiones, el realizar inversiones. ¿Por qué? Porque el enfoque son dos cosas. Uno, generación de ingresos y dos, tener un vehículo de inversión que me permita expandir ese capital en el tiempo y crear riqueza en el tiempo. Entonces, comenzar a conocer el tema de inversiones y de que hoy existen cualquier cantidad de alternativas que te pueden permitir crear riqueza en el tiempo es vital. ¿Por qué? Porque Total. una de las piezas es rompecabezas llamado plan financiero. Bien, este es el boce completo.
si podemos trabajar en poder aumentar el número del punto en donde estás en cada una de estas 7 áreas y comenzar a aumentarlo, incrementarlo, créame que como consecuencia vas a avanzar. Es inevitable que no puedas, que no avances en lo financiero teniendo en mente estos 7 puntos. Excelente, Alejandro, excelente. Bueno, mucha gente todavía tendrá preguntas que hacer. Por favor, Alejandro, tus redes sociales para que la gente pueda contactarte y hacerte pedirte esas recomendaciones o hacerte esas consultas. Claro, en todas las redes, @AQFinanzas. AQFinanzas. A de Alejandro, Q de queso, finanzas. Muy bien. Bueno, y esto seguimos, les adelantamos, amigos, que nosotros vamos a desarrollar una sección que va a estar todos los meses en Sinada en particular junto con Alejandro para tocar temas financieros, temas de inversiones, temas de cómo podemos aprender cada vez más, perder el miedo al dinero, porque el dinero hay que perderle el miedo, sino que más bien saber qué hacer con el dinero de manera efectiva y de manera prudente sobre todo. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Sinada en particular. Oye, Inés, para mí de verdad es un honor haber estado en tu espacio. Muchísimas gracias también a OK 101, porque bueno, por muchos años también fue mi sitio de entrevistas y de verdad bien agradecido. Así que muchas gracias y un gran abrazo, Engels. Y que bueno, obviamente sea el inicio de muchas otras cosas que estamos armando y creando para el próximo año.